Recuerdan que el primero fue amor escrito con sangre, ¿verdad? Y el segundo fue escalando montañas extrañas. Así que este tercero es el significado de la cruz. Así que vamos a abrir la palabra de Dios. Pero antes vamos a esperar. ¿Va a poner los likes, Alfredo, porfa? Y quiero compartirles con ustedes una historia que viene como ilustración. Y esa historia está ilustrada en un funeral que hubo, y fue del líder soviético, Leonid. En ese funeral de los años 60, esa persona era muy importante, era un emperador, y fue una de las más grandes ceremonias del antiguo imperio soviético. Dice que todo estaba listo, todo conforme al libreto, ellos lo escribieron, todo pusieron, la banda que iba a tocar, los soldados, los carros de soldados, todo estaba listo, dice, porque era un funeral muy importante. Entonces dice que todo fue coreograficado hasta el último detalle. Dice que había filas de soldados, todos bien en orden, porque venía la esposa, también estaba ahí del difunto, todo estaba listo. Pero dice que entonces las cámaras se fueron acercando a donde estaba la viuda. Las cámaras se acercaron y dice que lentamente fueron mirando la personalidad de la viuda, que estaba al lado del, ¿cómo se puede decir?, del ataúd, donde estaba el esposo. Dice que ella hizo algo muy impresionante, que dejó a todo el mundo, dice, como cuando uno se queda impresionado, ¿verdad? Dice que ella hizo disimuladamente el significado de la cruz. Ella dice que en ese momento necesitaba quebrantamiento, porque era un momento de necesidad, que necesitaba de la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos necesitamos de la cruz. Por eso el tema de esta noche se titula El significado de la cruz. ¿Qué nos dice a nosotros la cruz? Nosotros nos podemos preguntar, ¿cuál es el significado de la cruz para ti y para mí? O sea, ¿cuál es el significado para todos nosotros? ¿O qué nos dice el significado cuando una persona está a punto de que su matrimonio se está desboronando? ¿O qué le dice el significado de la cruz a una persona que lucha con la pobreza? O sea, ¿qué nos dice a nosotros hoy la cruz? ¿O qué le dirá el significado de la cruz a un joven que de 19 años, por sus malas decisiones o sus errores, él piensa que en su vida ya está desbaratada o que ha arruinado su vida? Nosotros nos damos cuenta que en la cruz, hermano, hay algo muy importante que Jesús nos muestra. Y en primer lugar, la cruz nos habla del fracaso. Porque en la cruz, cuando Jesús fue crucificado aquel viernes, si recuerdan, viernes por la tarde, aquel viernes, cuando Pilato miró la cruz como un fracaso. Herodes la miró como un fracaso. Los discípulos también lo miraron como un fracaso, porque ellos miraron que todo para el ojo humano, a la vista humana, cuando Jesús fue crucificado, hasta ahí había llegado todo. Todos ellos lo miraron como si ya no hubiera algo después de eso, lo miraron como un fracaso. Pero vamos a mirar desde la palabra de Dios en Romanos 8:3, cómo fue desde la perspectiva de Dios. Los invito a buscar Romanos 8:3, y si no, lo leemos también aquí en la pantalla, porque había algo más de lo que los ojos humanos podían ver. Dice la palabra de Dios que Él, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí dice, sino que lo entregó por todos nosotros. Jesucristo fue entregado para nosotros, ¿verdad? Jesucristo fue entregado para perdón de nuestros pecados, para perdón de tus pecados, para perdón de mis pecados.
Por eso dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a recordar nuevamente ese viernes, cuando Jesús, ese viernes por la noche, ese viernes por la tarde, al oscurecer, aquel tenebroso viernes, dicen que los discípulos huyeron de la cruz de Jesús. Los judíos se olvidaron de Jesús. O sea, las personas como Judas que habían traicionado a Jesús, ¿verdad? Los ángeles, aquel viernes por la tarde, los ángeles y el cielo lloraron. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque los seres humanos no comprendieron que aquel viernes no fue de un fracaso, sino que aquel viernes fue de victoria, ¿verdad? Aquel viernes fue glorificado el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de la sangre, tú y yo, nosotros podemos ser perdonados. Por medio de la sangre, tus pecados y mis pecados pueden ser limpiados, ¿verdad? Por eso es que en aquel día nosotros nos damos cuenta que no fue un día de fracaso aquel viernes, sino fue un día de gloria para cada uno de nosotros, porque por medio de Él nosotros es que estamos aquí. O sea, Jesús tomó esa cruz manchada de sangre, tomó esa aparente derrota, pero fue ¿de qué? De victoria. La cruz, ese instrumento que es de tortura, ese instrumento que es de derrota, manchada en sangre, fue tocada por Jesús. Y cuando Jesús tocaba algo, dice que era un instrumento ¿para qué? Para salvación. O sea, la cruz fue un instrumento tocado por Jesús por salvación. Cuando su cuerpo de Jesús tocó la cruz, fue un instrumento para que tú y yo nosotros podamos tener vida eterna. ¿Recuerdan cuando Jesús andaba aquí en la tierra, cuando anduvo? Jesús le llevaban los enfermos, le llevaban a las personas que no podían mirar, los tocaba y les daba la vista. Las personas que no podían oír, Jesús las tocaba y ellas podían escuchar de nuevo. Cada vez que Jesús, donde Él se presentaba, lo que Él tocaba, podía darle vida, ¿verdad? Entonces, nuestro diario vivir de nuestra vida, somos seres humanos, ¿verdad? Tenemos problemas, tenemos luchas, pero te has dado cuenta que cuando Jesús llega a tu vida, cuando tú le das la oportunidad de que Jesús entre a tu corazón, todas esas cosas que a veces tú piensas como derrota, Jesús las puede transformar y tú puedes tener la victoria con Cristo Jesús. Nota que cuando Jesús llegaba y al momento que se presentaba Jesús, aun cuando la mujer, ¿recuerdan la mujer que tenía mucho tiempo de fluimiento de sangre? Esa mujer dijo, si tan solo yo tocara el manto de Jesús, ¿verdad? Podré ser sana. Imagínate, cada una de nuestras luchas que tenemos en nuestro diario vivir, nosotros como seres humanos, si dejamos que Jesús entre en nuestra vida, ¿cómo Jesús puede darle esa victoria? ¿Cómo podemos tener la victoria por medio de quién? De Jesús, ¿verdad? Porque como seres humanos nosotros no podemos, pero sabemos que necesitamos ¿de quién? De Jesús. Así que nosotros vemos que aquí en la cruz Jesús nos muestra cómo dice que lo que los seres humanos no pueden hacer, Jesucristo sí lo puede hacer. Porque en la cruz Jesús la tristeza las torna en gozo. Jesús las derrotas te las torna en victoria, ¿verdad? Porque en la cruz Jesús venció a Satanás. Es ahí donde Él muestra que Él venció a Satanás. Y si Él venció a Satanás, por eso dice que Él nos demuestra cuánto nos ama y cuánto se preocupa, porque Él lo demostró ahí. Pero podemos reclamarlo por la victoria por medio de quién, de Jesús, ¿verdad? Por medio de Él. Por eso cuando Él también estaba ahí, sus últimas palabras de Él fueron, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Como ser humano, como persona que era Jesús. En las luchas de la vida, cuando la enfermedad aflige tu cuerpo. En las luchas de la vida, cuando nuestro matrimonio se está desboronando. O a veces cuando nosotros sentimos que las cicatrices emocionales del pasado, nosotros tenemos unas luchas, ¿verdad? Cuando luchamos contra también la baja estima propia. O cuando nuestro corazón se desgarra y cuando la culpa se agolpa contra nosotros. O sea, en esos momentos nosotros podemos decir como Jesús dijo, Padre, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Ese momento es para que nosotros, en vez de dejar que nuestros propios poder personal o como ser humano, ¿por qué? Porque se viene hasta abajo la autoestima, ¿verdad? En ese momento recordar lo que Jesucristo hizo. Si Jesucristo tuvo la victoria,
Por medio de Él nosotros podemos tener la victoria, ¿verdad? Decirles, reclamar y pedirle a Dios que nos ayude. Porque al cargar tu culpa en la cruz y mi culpa, Jesús lo demostró. Dice que Jesús sufrió el dolor psicológico también en la cruz. Jesús también pasó por ese dolor físico, por el dolor de la culpa. Entonces nosotros nos damos que todo el dolor que Él sufrió y todo el dolor que nosotros también pasamos, nos damos cuenta que la humanidad también entera a través de los siglos, el dolor que ha experimentado, Jesús lo cargó en esa cruz, sobre allí, en la cruz, trayéndonos esperanza y trayéndonos un nuevo comienzo. ¿No es algo bueno para nosotros, hermanos, que nos damos cuenta? Yo principalmente, al estudiar este mensaje, al estudiar el tema me doy cuenta cómo es que la cruz, hermano, tiene un gran significado para ti y para mí. O sea, nos trae a nosotros, hermano, nos trae victoria, porque Jesús demostró que ahí Él ganó la lucha, ¿verdad? Dice que en ese momento, cuando Jesús dijo las palabras, ¿recuerdan las palabras también que dijo? Consumado es. Consumado es porque dice que se acabó la culpa, o sea, se acabó el dolor, se acabó la enfermedad, se acabó tu tristeza y aún la muerte también se va a acabar. ¿Por qué? Porque Satanás fue vencido por medio de Jesús. En ese momento Jesús selló que Él fue el que ganó. Y como le decía yo, nosotros a través de ese poder de Jesús podemos nosotros salir también victoriosos. Por eso la cruz nos habla a nosotros de fracaso. ¿Por qué? Porque todos los fracasos pasados ahora pueden quedarse ahí, atrás. Nosotros podemos comenzar de nuevo ahora por medio de la gracia de ¿quién? De Dios. Así entonces, desde ahí nos dice la cruz cómo nosotros podemos tener esa esperanza, ¿verdad? Poder tener esa esperanza, y aún más también nos habla del perdón. La cruz tiene un significado también que nos habla acerca del perdón. Los invito a leer en Romanos 8:33 y vamos a Romanos 8:33. Vamos a leer todos juntos. Sí, 8:33. Y dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, ¿qué significa la palabra justifica? La palabra justifica significa como si no hubieras vivido, como si hubieras vivido como si nunca hubieras pecado. Eso significa justificar. Significa tal como si nunca hubiéramos pecado. Por eso dice que allí en la cruz Jesús miró la muerte. Él murió la muerte que tú y yo debíamos morir. O sea, lo que tú y yo debíamos pasar, Jesús lo pasó. Jesús dio vida para que tú y yo, nosotros viviéramos como Jesús debiera vivir. Pero ahora tú y yo vivimos así como Él debiera vivir. El siguiente versículo sigue diciendo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿quién nos puede condenar? Si dice aquí la palabra de Dios, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. O sea, no hay nadie más quien nos pueda condenar. Ni aún nuestra propia conciencia nos puede ser acallada que nos condena, ni aún eso puede condenarnos. Porque Jesús dice aquí que ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió por ti y por mí. ¿Te das cuenta cómo podemos nosotros liberarnos de todas esas cosas que pasan a veces en nuestra vida? La culpabilidad, a veces la condena. Dice que la culpa, nosotros nos podemos mirar si es buena o es mala. O a veces, un ejemplo le voy a dar, la electricidad, ¿es buena o mala? ¿Verdad? Porque la electricidad, si hay una persona componiendo un alambre, algo que una lámpara o algo, está componiéndola y está sobre una escalera y toca uno de esos alambres de unos 220 voltios, la persona puede morir, ¿verdad? O muere. Pero si en ese momento también, vamos a mirar el otro lado, estás en tu casa, tú prendes el apagador, llega la luz, porque nosotros la necesitamos, ¿verdad? En ese momento que la luz es buena, ¿verdad? Así igualmente es la culpa. O sea, la culpa no es buena y no es mala. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros en ese momento pecamos inconscientemente ante Dios, violando uno de sus mandamientos, eso nos lleva a nosotros a tener la necesidad de Dios.
vamos y pedimos ante Dios que nos ayude, ¿verdad? Y le decimos, Señor, he pecado contra ti. O sea, nos induce ¿a quién? ¿A quién nos lleva? A Cristo nos lleva, ¿verdad? Por eso dice que en ese momento nosotros decir, merezco morir. Uno piensa, uno dice, todo lo que he hecho, ¿no? Señor, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo me he sentido yo al momento que cometemos un error o una falla? Y miramos a la cruz, miramos a Jesucristo, decimos, Señor, en vez de que tú hubieras muerto ahí, mejor necesito estar yo ahí. Tú no mereces haber muerto ahí, necesito estar yo ahí. Porque en la cruz nos muestra también que nosotros podemos ser limpiados por medio de Cristo Jesús. En 2 Corintios 5:21 nos dice esto, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿verdad? O sea, ¿pecó Jesús alguna vez? Jesús no pecó, ¿verdad? Pero Jesús hizo pecado. ¿Cómo fue que Jesús hizo pecado? Dice aquí la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, ¿cómo Jesús hizo pecado? Por nosotros, ¿verdad? Porque cuando colgó de la cruz, tomó sobre sí mismo la culpa de todos los pecados de la humanidad. Todos los pecados de la humanidad los tomó por sí. En la cruz Jesús experimentó la culpa. Jesús experimentó todo lo que nosotros, de la culpabilidad del pecado, Jesús murió en eso. Murió en la cruz, por eso es que lo hizo pecado a Jesús. Ahora, nosotros podemos recibir el perdón si venimos a Jesús y pedimos que nos perdone, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros a veces sabemos que cuando no perdonamos, sabemos que es una grave enfermedad? Sabemos que el rencor nos puede llevar a nosotros a sentirnos tan mal, tan mal. Miren, 2 Corintios ahí donde dice, o Gálatas 3:13, vamos a leerlo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Jesús llegó a ser maldición ante todo el universo por nosotros, para que podamos recibir perdón. Solamente podemos perdonar a otros, porque nosotros experimentamos el perdón que Dios nos dio a nosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta nosotros cómo podemos también tener misericordia hacia otro, porque nosotros, Él también, Jesús nos las extendió a nosotros. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:32, que antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos, dice, los unos a los otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Nosotros nos damos cuenta que el perdón es liberar a otros de nuestra condenación, porque Cristo nos ha liberado a nosotros de nuestra condenación también. O sea, cuando nosotros perdonamos, a veces el ser humano dice, te perdono, pero hay algo más que también dice, ¿no? Perdonamos, pero no olvidamos. ¿Se han dado cuenta que a veces hacemos nosotros cosas o a veces a nosotros nos hacen y perdonamos, pero no olvidamos lo que pasó? Pero el verdadero perdón, ¿qué entendemos nosotros por el verdadero perdón? ¿Cómo lo muestra Jesús en la cruz? Él perdonó nuestra vida, ¿verdad? Él nos perdona, pero dice que se olvida. Ese es el verdadero perdón, ¿no? El verdadero perdón es el que sale, hermanos, dentro del corazón, pero queda todo en el olvido. Eso es, ¿verdad? Cuando nosotros le damos la oportunidad a las personas también eso mismo sentir, porque al olvidar también el resentimiento y recordar esas cosas. ¿Cuántos de nosotros perdonamos pero volvemos a recordarlo y volvemos a echarlo en cara? ¿Te das cuenta si ese es el verdadero perdón? Nosotros lo estamos mirando desde la perspectiva de Jesucristo hacia nosotros, ¿verdad? Entonces tú te das cuenta, cuando tú experimentas el verdadero perdón que Dios te dio a ti, nosotros también lo vamos a experimentar con otras personas que están siendo con nosotros. Les voy a contar una historia. Es una historia basada sobre el perdón. Cuenta la historia del pastor, cierto pastor que estaba predicando en un lado de Brasil. Este pastor dice que estaba predicando sobre el perdón y le estaba predicando a 120 personas, 120 hombres que eran de negocio. Y en esos 120 personas había un muchacho que dice que él en su juventud cuenta, cuando él tenía 17 años, cuenta cómo dice que él quería estudiar, quería ir a la universidad. Él quería hacer algo en la vida, pero su hermano tenía 8 años más que él y su hermano tenía buen trabajo. Entonces él fue hacia su hermano y le platicó lo que él quería hacer y le dijo,
que él quería ir a estudiar, pero no tenía, ¿cómo se puede decir? Recursos para pagar. Entonces le dijo a su hermano, ayúdame, dice, y si tú me ayudas, cuando yo ya haya obtenido todos los estudios, haya terminado mi carrera y empiece a trabajar, yo te voy a devolver todo eso. Pero su hermano dice que lo miró y le dijo a él, tú, dice, no tienes futuro. Tú eres una persona, se puede decir, fracasada, porque tú no tienes futuro. ¿Cómo vas a poder tú estudiar si tú no eres nadie? Dice, mejor ¿por qué no te vas y consigues trabajo o pides trabajo en las calles? Entonces dice que él a su hermano lo miró y que él le dijo, nunca más te voy a volver a hablar. Entonces ese muchacho que está contando la historia está escuchando el tema que está en ese momento, que es sobre el perdón. Y él dice que en ese mismo grupo él estaba mirando a una persona de al lado. Dice que esa persona se parecía tanto a su hermano y se le quedaba mirando y dice, ese ha de ser mi hermano. Dice que se le parecía a su hermano. Ya tenía él 30 años de no mirar a su hermano, 30 años de que él dijo eso y que él le guardó 30 años de su vida rencor, muina, odio por lo que le había hecho. Y dice que cuando el pastor terminó de predicar, él se acercó hacia el pastor y le dijo lo que estaba hablando sobre el perdón. Y le contó la historia sobre el hermano que había tenido y lo que había pasado. Dice, yo me doy cuenta de que debe de ser es una necesidad para mi vida. O sea, es algo que en tu vida lo debe de vivir, porque dice que él le ha guardado tanto rencor a su hermano por 30 años. Dice, pero aquella persona que está allá se parece a mi hermano. Dice que él fue y se acercó y se reconoció y era su hermano. Dice que era su hermano y entonces su hermano lo miró y él lo miró y se abrazaron, se reconocieron. Y en ese momento él le dijo, dice, yo te perdono, dice, porque Jesucristo me ha perdonado a mí. Su hermano le dijo lo mismo. Su hermano le dijo, yo también te perdono, no te guardo rencor, no hay muina en mí, nada, dice, porque Jesús también hizo lo mismo conmigo. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos también hacer eso, verdad, hermano? Nos alivia nuestro cuerpo, hermano, nos alivia nuestra vida, nos da alegría a nosotros vivir con algo de que tú has experimentado guardando tanto odio, tanto rencor, y es liberarte de eso. Nosotros nos liberamos de eso cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, ¿verdad? Nosotros podemos ver eso, pero también en la cruz nosotros podemos darnos cuenta de algo más. En la cruz también nos enseña de que Jesús quiere tener una amistad eterna con nosotros. Jesús quiere vivir y que nosotros vivamos con Él para siempre. Aquí dice el versículo de Romanos 8:38 sobre la amistad eterna. Versículo 38 y verso 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si no fuera por la cruz de Jesús, hermano, ninguno de nosotros estaría aquí hoy. Ninguno de nosotros estaría aquí hoy. Porque hace 2000 años cuando Jesús murió, nosotros es porque vivimos, por eso es que nosotros vivimos y tenemos la oportunidad de tener la vida, hermano. Nos damos cuenta de que también los que estamos aquí en este lugar vivimos, aún muchas personas que no creen en Dios. Muchas personas que tú le hables, lo podemos hablar de Jesús, no creen en ellos. Aún personas que no le quieren dar la oportunidad a Dios, pero aún esas personas viven por Cristo, porque Él murió hace 2000 años en la cruz del Calvario, por ti y por mí. O sea, aún aquellos que lo desafían y maldicen y no les importa acerca de Él. La vida y todas las cosas buenas que ella nos trae provienen ¿de dónde? Provienen de la cruz, provienen de lo que Jesús hizo. ¿Te das cuenta el aire que tú respiras, el aire que yo respiro, los alimentos que comemos? Nos damos cuenta la fuerza que nosotros tenemos, las bendiciones de poder tener algo en nuestra mesa. Todo eso proviene de la cruz, proviene de Cristo Jesús. Aún la sonrisa de un niño, nos damos cuenta nosotros, los abrazos de un ser querido o las palabras a veces de las personas de un amigo que nos da ánimo. Todo eso dice que son dones ¿de quién? De la gracia de Dios. Por eso en la cruz, sin la cruz no habría vida. La paga del pecado dice que es muerte. El pecado reclama y el pecado reclama la muerte. Porque la cruz trae gozo y la muerte, ¿qué es lo que trae?
El pecado, ¿qué es lo que trae? Trae muerte, ¿verdad? La cruz trae gozo, trae vida eterna, pero el pecado trae la muerte. Nosotros nos damos cuenta que en la cruz encontramos vida y hay muerte también, pero la cruz nos muestra la vida de Dios. Por medio de Dios podemos tener vida, y la vida nos habla de las buenas cosas que provienen de la cruz, pero también la cruz nos dice algo acerca de la muerte. ¿Quién fue el que mató a Jesús? Dice. ¿Quién fue en aquel momento que mató a Jesús? Los romanos no mataron a Jesús, dice. ¿Podrían haber sido los romanos? A veces yo pensaba y yo decía, los judíos mataron a Jesús. Hay muchas personas incluso de otras religiones y dicen que los judíos mataron a Jesús. Pero date cuenta, mira, los romanos no mataron a Jesús. Los judíos no mataron a Jesús. Incluso Dios no mató a Jesús. ¿Quién fue lo que mató a Jesús? Nuestros pecados, ¿verdad? El pecado fue el que mató a Jesús. Porque dice que la paga de la muerte, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Cuando Jesús fue crucificado, cuando los clavos traspasaron sus manos, cuando los clavos traspasaron su pie, fue el pecado. Fue el pecado que reclamó la muerte de Jesús. Nosotros nos damos cuenta entonces que es ahí que la Biblia dice en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, dice, y de oración, y mirarán a mí, dice, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como si se aflige por el primogénito. Nosotros nos damos cuenta, fíjense lo que causa el pecado, la muerte. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que por un momento de placer pagamos un penny, dice que el pecado, ¿cuánto cobra? $1. ¿Por qué? Porque el placer nos trae ¿qué? Trae consecuencias, ¿verdad? El placer hacia el pecado, ¿qué es lo que trae? Muerte. Por eso es que el placer hacia el pecado cobra 1 centavo, dice. Pero el pecado cobra $1. Es para que nosotros entendamos y nos demos cuenta en ese momento que tenemos de lucha, en ese momento que tenemos nosotros estar tentados, reclamar y mirar la cruz, hermano. Mirar lo que Jesucristo hizo por ti y lo que Jesucristo hizo por mí. Porque solamente así nosotros como seres humanos podemos entender el verdadero significado de la cruz. Cuando tú miras la cruz y cuando yo miramos la cruz y miramos a Jesús sufriendo ese dolor, Jesús pasando por ese momento de angustia, que está siendo golpeado y enterrado esos clavos en su mano, nosotros podemos entender, hermano, que lo que Él sufrió, Él lo pagó en esa cruz. Por eso es que tú y yo debemos decir, Señor, pues ¿cómo más yo voy a seguir viviendo así, no? ¿Cómo más yo voy a seguir viviendo y caminando y haciendo las cosas si tú ya moriste en la cruz del Calvario, si tú ya pagaste por mí? ¿Por qué yo voy a seguir haciendo eso, no? ¿Por qué yo voy a seguir, Señor, si ese dolor que tú pasaste, tú ya lo demostraste en la cruz, ¿por qué nosotros seguir provocando más dolor? Porque dice que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Te has dado cuenta cuando tú amas a un amigo? Cuando tú tienes un amigo, tenemos un amigo apreciado, y dice que aquel amigo da la vida por ti, ¿te das cuenta tú cómo aquella persona aprecia? Una verdadera amistad, ¿no? Una verdadera amistad que se aman. Si ese amigo está pasando por un dolor y ya pasó por un dolor, ¿tú eres capaz de llevar a ese amigo y volverlo a llevar a pasar por más dolor? ¿Verdad que no? ¿Tú te das cuenta cuando tú sabes, aún incluso yo he mirado cuando a veces personas tienen sus seres queridos y mueren y dice uno, pero yo tengo que decirle a mi amigo que su ser querido está muerto? Tú a veces te das cuenta que no le quieres decir, ¿verdad? Porque no quieres que pase dolor, sabes que va a sufrir, va a llorar. Entonces es lo que dice que nosotros solamente debemos de meditar en la cruz y eso es lo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros nos lleva a entender y saber que Jesucristo ya fue crucificado, Jesucristo pagó por ti y por mí. ¿Por qué yo y tú llevarlo nuevamente, dice, a provocar ese dolor cuando a veces nosotros queremos seguir el placer? Hay una historia de un niño que cuenta cómo estaban haciendo una evacuación en Vietnam. En Vietnam dice que hubo una guerra, entonces todo comenzó a ser evacuado, todo comenzó a evacuarse, pero fue alcanzado por una explosión un orfanatorio. Y esto es para ilustración. Como la historia aquí cuenta de que
había una persona dentro de ese orfanatorio y sufrió una explosión y fue una niña. Esa niña dice que necesitaba sangre. Entonces esa niña, estas personas hablaron y comunicaron con las ¿cómo se puede decir? Los que ayudan en ese lugar está Estados Unidos. Hay una palabra, se me olvidó. Los socorristas le hicieron la llamada que había una niña que necesitaba sangre porque la explosión la había alcanzado. Entonces dice que buscaron una persona para que le pasara la sangre a la niña y le hicieron, ¿cómo se dice? Transfusión de sangre. No encontraban, pero había un niño. Dice que a ese niño que está ahí le dijeron que si podía donar sangre. Entonces ese niño dijo que sí. Llevaron a la niña, llevaron al niño y empezaron a hacer lo que necesitaban hacer, ¿verdad? Dice que al niño se le escurrieron sus lágrimas cuando al momento que estaba haciendo eso. Al niño sus lágrimas se le empezaron a escurrir. Entonces le preguntaron al niño, ¿y por qué estás llorando? El niño le dijo, dice, lloro, dice, porque ella va a vivir, dice, pero yo voy a morir. Entonces se quedaron mirando, los doctores, se quedaron mirando a las personas que estaban haciendo eso y le volvieron a preguntar al niño, dice, ¿pero por qué lo haces? Dice, yo lo hago porque ella es mi amiga y la amo. ¿Notan cómo la amistad es lo que muestra aquí también en la cruz del Calvario? Muestra que Jesús quiere tener vida eterna, amistad eterna con nosotros. Reflexionando sobre eso, cómo este niño estaba dando la vida por la niña, ¿verdad? Pero era su amiga, la amaba. Entonces ahora nosotros mirar desde ese punto y mirar, si tú no te has dado cuenta y en este momento tú escuchaste cómo el Espíritu de Dios se manifiesta por medio de la palabra y nos damos cuenta para entender lo que el pecado hace, lo que el pecado trae y las consecuencias del pecado. O sea, mirar si Jesucristo, dices tú, es mi amigo porque la palabra de Dios así lo dice. Si tú lo tomas como Jesús es mi amigo, ¿yo por qué hacer sufrir? ¿Por qué llevar a martirio? ¿Por qué hacer nuevamente lo que Jesús ya hizo? ¿Por qué nuevamente provocar eso, verdad? Mirarlo desde ese lado y decir, Señor, yo desde hoy me quiero poner a cuenta contigo. Yo quiero, Señor, experimentar esa verdadera amistad contigo, porque Jesús, como amigo que tenemos, Jesús tenemos algo que celebrar nosotros, algo que mirar más allá. ¿Por qué? Porque desde ese momento es algo para celebrar, porque todo Jesús lo transforma. Nuestras vidas de fracaso, nuestras vidas de culpa, Dios le da victoria. Nuestra vida a nosotros diario vivir para que nosotros celebremos y nos revela lo que Cristo hizo por nosotros como amigo que nos ama. ¿Te das cuenta tú cuando tú aprecias a una persona? Entonces nosotros, ¿por qué no decirle al Señor, Señor, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad, verdad? Nosotros no podemos como seres humanos. ¿Te has dado cuenta cuando nosotros luchamos y luchamos y luchamos con nuestra propia fuerza como seres humanos en cualquier circunstancia y problema que nos pasa? Pero no podemos, ¿verdad? Necesitamos de quién nosotros. Necesitamos de Cristo Jesús, ¿verdad? Y el significado de la cruz es lo que dice. El significado de la cruz es lo que nos muestra, hermano. ¿Por qué nosotros mejor no rendirnos a Jesús y decirle, Señor, entra en nuestro corazón, entra en nuestra vida, ¿verdad? Porque hoy yo he escuchado tu voz. Yo he escuchado que tú me hablas a mi corazón y a mi mente y yo quiero que mi vida sea entregada a ti. ¿Podemos nosotros hacer eso con la ayuda de Dios? ¿Podemos nosotros decir, Señor, entra en mi vida y yo no quiero que salgas de mi corazón, ¿verdad? Yo sé que voy a luchar, sé que los golpes de la vida diario y vivir, pero yo sé que si te tengo conmigo a mi lado, vamos a tener victoria, ¿verdad? Amén. Por eso yo te invito, hermano, a que nosotros le abramos nuestro corazón a Dios, a que rindamos nuestra vida y a que podamos nosotros experimentar una relación con Dios y miremos desde el significado de la cruz que realmente tiene en nuestra vida. Va a ser una explosión en nuestra vida, hermano. Va a ser algo que tú te vas a dar cuenta que nosotros nunca teníamos, pero ahora cuando tú tienes a Jesús en tu vida, tú te das cuenta de que Jesús hace la diferencia. ¿Te has dado cuenta cuando a veces personas dicen los cristianos y los cristianos y los cristianos, pero no saben el verdadero significado de que vivir con Cristo no estás tú solo, sino que luchas, te entregas y vives al diario vivir ¿con quién? Con Cristo. No es porque andemos solos, sino que ahora enfrentamos nuestra lucha ¿con quién? Con Cristo, ¿verdad? Por eso es que nosotros debemos de seguir siempre día a día y tomar esa oportunidad de encontrarnos con Cristo cada mañana, cada día y fortalecer nuestra vida. Voy a invitar al hermano Trinidad para que él nos cante un canto y así nosotros podamos tener una palabra de oración.
Dios le bendiga, hermano, que el Señor lo siga usando hasta ahorita. Moriste por mí, sacrificaste tu vida, soportaste la cruz, y era yo quien merecía. Te humillaste hasta morir. Crueles fueron tus heridas, no tenías por qué sufrir, pero lo hiciste por mí. Y así clavado en la cruz, pagaste por todos nuestros pecados, Señor Jesús. Para ti sea la honra y la gloria. Tú clavado en la cruz, coronado con espinas, pudo más el amor que el dolor que tú sentías. Te humillaste hasta morir, crueles fueron tus heridas, no tenías por qué sufrir, pero lo hiciste por mí. Te humillaste hasta morir, crueles fueron tus heridas, no tenías por qué sufrir, pero lo hiciste por mí, pero lo hiciste por mí, pero lo hiciste por mí. Quiero invitarte, ¿cómo se puede decir? Desafiarte. Piensa en esto y míralo de este lado. A veces nosotros no entregamos la vida a Jesús, ¿verdad? En el momento que se llama. A veces nosotros pensamos mucho. A veces nosotros, cuando te dicen el llamado, que si te invitas a entregarle la vida a Jesús, nosotros nos pensamos: tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer el otro, me impide esto, me impide el otro. Pero solamente, mira, te quiero desafiar a que tú pienses de este lado, de este perspectiva, se puede decir. Si tú cedes a entregarle la vida a Jesús y las cosas no te van bien, tú puedes regresar. ¿Se han puesto ustedes a pensar? Satanás está esperando. Yo te invito, yo te desafío a que tú le entregues la vida a Jesús. Y si tú ves que no te da resultado, tú regresas a donde debemos regresar otra vez. Satanás sigue esperando, ¿verdad? O sea, yo te invito a que tú pienses. Yo fui criado en iglesia desde chiquito. Yo nací en el Evangelio. Pero te voy a contar, cuando yo llegué aquí, fue cuando yo empecé a vivir diferente. No estaban mis padres.
Yo empecé a vivir, pero yo no había tenido una relación, una experiencia con Dios. Mis padres me enseñaban los buenos principios, me enseñaron todo. Pero cuando yo en verdad volví a regresar y tuve la experiencia de poder tener una relación con Jesús, me di cuenta que realmente Jesús existe, hermano. La gente podrán decir de que Jesús no viene, pero Jesús va a venir, hermano. Jesús está presto a regresar, y por eso yo te invito a que tú le entregues tu vida a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús y no va a ser demasiado tarde. Porque si tú se la entregas, yo sé que tú no vas a regresar, porque tú te vas a dar cuenta que el verdadero Jesús que tú estás experimentando sí vive y Él se quiere manifestar en tu vida. Por eso yo te invito que si tú sientes en tu corazón, levántate de la banca, levántate de ahí, y en el nombre de Jesús, como cuando Jesús caminaba y pasaban todos los enfermos y Jesús llegaba y los tocaba y Jesús le daba sanamiento. Tú no sientes y no piensas que Jesús te va a dar sanamiento a tu vida. Jesús quiere sanar nuestra vida. Jesús quiere decir: ya no llores tú solo, ya no sufras tú solo. ¿Cuántos momentos a veces sufrimos nosotros solos, no? ¿Cuántos momentos yo paso solo sufriendo? Pero cuando tú estás con Jesús, tu vida es diferente. Tu vida va a ser de luchas, pero las luchas con Jesús. Yo te invito a que te pares y le digas a Jesús que quieres entregarle su vida. Entrégasela, porque no va a ser, nunca va a ser demasiado, hermano, que tú te vayas a arrepentir. Tú vas a decir: ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo viví antes? ¿Verdad? Si tú ya has hecho esto con Dios, yo te invito a que oremos juntos y que tengamos una oración especial para que así Dios te ayude a tomar decisiones, hermano. Porque es lo que el ser humano necesita. Tú y yo necesitamos tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones, necesitamos ser ungidos por la palabra de Dios. Vamos a tener una oración y así nosotros nos podemos retirar y poder clamar a Dios en este momento. Nos podemos parar y decirle: Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias porque sabemos que en la cruz del Calvario tú moriste por nosotros, Señor. Tú ya pagaste, Señor, lo que nosotros debíamos morir. Tú lo moriste por nosotros para que nosotros tengamos vida, Señor, vida eterna, Señor. Gracias te damos y pedimos perdón, Señor, por la vida que hemos llevado, Señor. Pero en esta noche queremos ocurrir a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo entre en nuestra vida y podamos abrir nuestro corazón y podamos tomar la decisión de entregarte la vida a ti, Señor. Sabemos, Señor, que no vamos a arrepentirnos porque tú vas a estar con nosotros, Señor. Sabemos que la unción de tu Espíritu Santo nos va a fortalecer y a vivir día a día, Señor. Si hay alguien aquí que está luchando, si sí, entregarse a ti, si no quiere entregarse, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo entre en su corazón y le ayude a tomar decisiones, Señor. Porque Satanás está esperando, Señor, pero no queremos ir, no queremos regresar, Señor. Queremos estar contigo. Ayúdanos que al salir de este momento, de este lugar, salgamos transformados, Señor. Que esta palabra que salió, Señor, de mi boca fueron palabras tuyas, que no queden en el olvido, sino que siempre susurren en nuestra mente y en nuestro corazón de que tú ya lo hiciste por nosotros, Señor. Nos ponemos en tu mano, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.